Buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Soy Priscila Quiroga y en esta oportunidad seré la moderadora de este cuarto y último webinar. Recordarles que la finalidad de este evento es difundir conocimientos y experiencias en mecanismos financieros para el desarrollo agropecuario, con el objetivo de generar oportunidades de inversión, movilización de recursos financieros y gestión de proyectos de impacto. El ciclo de seminarios web denominado Mecanismos Financieros de Impacto para el Desarrollo Rural Agropecuario, Generación de Oportunidades de Inversión Sostenible, es organizado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, Dirección General de Planificación y Dirección de Producción Agrícola y Forestal, dentro del marco del proyecto Biocultura y Cambio Climático, que es financiado por la Cooperación Suiza en Bolivia, COSUDE. Es importante también recordar que el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de las atribuciones del Poder Ejecutivo, crea el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con el propósito de fomentar el desarrollo de la producción agropecuaria como una instancia específica que tiene la función de implementar políticas de desarrollo rural con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria. El enfoque político del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es lograr la soberanía alimentaria con sustitución de importaciones, basado en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y específicamente en el cumplimiento de los pilares que son cuatro. Cuatro: soberanía científica y tecnológica con independencia propia, soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral, soberanía alimentaria a través de construcción del saber alimentarse. Bajo ese contexto, el ministerio tiene como misión de definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, acuícola y de la coca de forma sustentable e impulsar al país en una nueva estructura de tendencia y acceso a la tierra en beneficio de productores, comunidades y organizaciones económicas campesinas, indígenas y sector empresarial bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural en busca de la seguridad y soberanía alimentaria. Asimismo, quiero indicarles que el ciclo de conversatorios se realiza en coordinación con la Asociación Civil Boliviana para el Desarrollo Rural, ProRural, a través de la Unidad de Financiamiento Climático y Finanzas Sostenibles. El ciclo de seminarios web mencionado anteriormente está distribuido en 4 webinars: financiamiento climático y gestión de proyectos climáticos, proyectos de impacto y aplicación de marco de trabajo y estándares internacionales para la gestión sostenible. También el mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles en Latinoamérica y oportunidades de riesgo para Bolivia. Y este cuarto webinar, estructuración de fideicomisos con criterios de sostenibilidad en el sector agropecuario, que es el que estamos llevando adelante. Quiero dar la bienvenida, por favor, a nuestros invitados que están en estudio. Está ya y estamos acostumbrados a tener a Harold Flores Gámez. Él es responsable de financiamiento climático y finanzas sostenibles de ProRural, para que pueda brindar unas palabras en el marco de este evento. Adelante, Harold, bienvenido. Qué gusto tenerte. ¿Qué tal, Priscila? Buenas tardes. Con un poco, ya casi llegando a 80 participantes, iniciamos este webinar. Me imagino que vamos a hoy día romper récord en tema de participantes. Ujú. Bueno, simplemente indicar que estamos en el último webinar y creemos y estamos seguros que todo este ciclo va a generar un impacto en el desempeño del personal del EMEDRIT. Y ese efecto que va a generar en el corto plazo se va a generar, más bien dicho, ¿no es cierto?, ver a los funcionarios del EMEDRIT realizando evaluaciones de impacto, aplicando estándares de sostenibilidad, gestionando mecanismos financieros a través de fondos de inversión y en este caso a través de fideicomisos, una herramienta realmente útil para el desarrollo integral. Bueno, con esas palabras, simplemente dar paso a nuestro siguiente invitado, estimada Priscila. Querido Harold, muchísimas gracias. También está con nosotros el ingeniero Víctor Hugo Castro Mojica. Él es director de Desarrollo Agrícola y Forestal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, para que realice también las palabras de circunstancia con el contexto en este conversatorio. Bienvenido, director, qué gusto tenerlo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Felicitamos profundamente a la Asociación Civil Pro Rural. Agradecemos mucho que esté Priscila haciendo este servicio a nuestro ministerio. Estamos contentos de estar acá y esperamos que todos nuestros participantes en este evento
adquieran nuevos conocimientos, desarrollen experticia y fundamenten los procesos que tenemos en favor del desarrollo rural, agropecuario y sostenible de nuestra querida Bolivia. Gracias, que sea una buena jornada. Muchísimas gracias, director, por esas palabras. Y bueno, no se diga nada más. Vamos a dar paso a nuestros expositores, porque en este caso vienen dos. Permítanme presentarlos. Esta exposición estará a cargo de Vivian Torres Ugarte y Sergio Delgadillo Urquidi, consultores asociados de Securi Invest, SRL, Fiducia e Inversiones. Están ambos con nosotros. Vivian es profesional en administración financiera con 16 años de experiencia en el diseño, negociación, estructuración y gestión de fideicomisos y fondo de afianzamiento con clientes del sector público, petrolero, banca y la cooperación internacional. Ha gestionado y administrado exitosamente 75 fideicomisos y un fondo de financiamiento por un monto de 2.716 millones de dólares. Sergio Delgadillo Urquidi es abogado corporativo y del sector financiero en Bolivia con más de 25 años de experiencia profesional, especializado en banca comercial, banca de desarrollo, fideicomisos, arrendamiento financiero, titularización, sistemas de garantías y en operación del mercado de valores. Ha ejercido la función de asesor legal corporativo y de secretario ad hoc de directorios en entidades financieras, sociedades comerciales y en instituciones de educación superior. Les quiero dar la bienvenida a ambos. Es un placer tenerlos. Recordarles que tienen 20 minutos para su exposición y será un placer escucharlos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Primeramente, felicitar al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras por invitarnos y por realizar este seminario tan importante, convocando a profesionales que han participado en la estructuración de fideicomisos. Una figura jurídica financiera muy importante con una vasta trayectoria en nuestro país. Comparto aquí la testera con la licenciada Vivi Torres y también posteriormente va a estar la licenciada Claudia Cejas, ambas dos grandes profesionales y amigas, excompañeras de trabajo. Y bueno, yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos los participantes. También agradecer a ProRural, a la Cooperación Suiza en Bolivia, en el marco del programa Biocultura. Bienvenida, Vivian. Qué gusto tenerte acá también. Priscila, buenas tardes, un gusto estar aquí, participar de este cuarto webinar y bueno, esperando que todos los que nos están escuchando puedan aprender de esta figura tan interesante y claro, puedan capacitarse en el tiempo en ello. Muy bien, entonces los dejamos con la palabra, por favor, porque ustedes van a dar la exposición a continuación. Bueno, sí, estamos en este cuarto webinar intitulado muy acertadamente, Estructuración de fideicomisos con criterios de sostenibilidad en el sector agropecuario. Adelante, por favor. Empezamos con la presentación. Adelante, por favor, Vivi. Bueno, somos parte de una consultora que ya tiene tiempo en el mercado de lo que es la consultoría denominada Securi Invest, SRL. También participa en esta sociedad el licenciado Iván Garrón. Y impulsamos la asesoría, la consultoría especializada en materia fiduciaria, fideicomisos, pero también va acompañada de una asesoría en el tema financiero e inversiones como mecanismos novedosos para brindar servicios especializados tanto al sector público como privado. Bueno, debemos partir respondiendo a la pregunta del millón y aquí Vivi les va a dar respuesta a la primera pregunta, que es un fideicomiso. Gracias, Sergio. Bueno, es muy importante para poder empezar este cuarto webinar que todas las personas que van a escuchar respecto a esta figura puedan entender qué es, quiénes participan, cómo funciona. Es así que en esta primera parte vamos a hablar sobre la figura. Un fideicomiso en realidad es un instrumento jurídico financiero en el cual una persona natural, jurídica, una pública, privada o una nacional o internacional, a quienes vamos a denominar en su conjunto fideicomitente, transmite bienes y activos a una entidad financiera autorizada, quien funge como fiduciario, para que esta entidad pueda administrar estos bienes en cumplimiento de una finalidad determinada.
Ese es el concepto básico de un fideicomiso. Esto obviamente tiene su fin, ¿no? Va a estar en favor de algún beneficiario, de algún tercero. De acuerdo a nuestra normativa, un fideicomitente puede constituirse en el beneficiario de un fideicomiso, pero no así el fiduciario. El fiduciario, como me han escuchado, es el administrador, es quien administra los bienes y los activos, por ende no puede ser juez y parte. Esa es la razón por la cual no puede beneficiarse de un fideicomiso. Ahora bien, ese saquito que ustedes ven que se constituye en el patrimonio autónomo del fideicomiso es independiente del patrimonio tanto del fiduciario como del fideicomitente. Este patrimonio es inembargable, no es una persona jurídica y va a garantizar únicamente las obligaciones propias del fideicomiso. Entonces, muy importante que el fideicomitente, el momento en que transmite estos bienes, sepa de esta particularidad y además sepa que con los bienes se va a dar cumplimiento a una finalidad determinada, ¿no? Es decir, la que se haya establecido entre las partes. Ahora bien, en cuanto a la finalidad, es muy importante que se establezca de manera clara en el contrato de fideicomiso. ¿Por qué? En nuestra experiencia ha pasado que el objeto o la finalidad que busca, por ejemplo, una política pública, quiere ser replicada en un fideicomiso y no es así. En realidad, un fideicomiso, como lo han escuchado, es una mera administración de bienes y activos para el cumplimiento de una finalidad determinada. Por ende, la finalidad concreta de un fideicomiso es la administración. Esta finalidad tiene que ser lícita, obviamente no podemos hacer nada que esté fuera de lo establecido en ninguna ley. Tiene que ser posible y medible, tiene que ser concreta y finalmente, claro, es la guía y es la forma en la cual el fiduciario va a administrar los bienes y los activos que le han sido encomendados. Con esta explicación, como pueden darse cuenta y como suele haber confusiones muchas veces en diferentes carteras de Estado, un fideicomiso no es igual a un financiamiento, tampoco es un préstamo o un crédito y mucho menos un subsidio, ¿no? Es, como lo saben ahora, un instrumento que sirve para administrar bienes y activos. Ahora bien, para poder poner en vigencia un fideicomiso hay diferentes etapas que se deben de cumplir y estas son 5. La más importante es la primera en cuanto a lo que viene a ser la estructuración mera del fideicomiso. ¿Por qué? Porque las partes, tanto el fideicomitente como el fiduciario, van a sentarse a establecer las reglas del juego del fideicomiso, es decir, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, qué se pretende alcanzar, cómo se va a lograr. Y es en función de ello que esta es una de las etapas más importantes y en las que suele demorarse muchas veces. Han habido incluso, por nuestra experiencia, meses de negociación en los cuales en mesas de trabajo tienen que establecerse concretamente muchos de los aspectos que van a formar parte de estos documentos. Ya las siguientes etapas, la formalización, que bueno, consiste prácticamente en la aprobación de los contratos o de los reglamentos que se hayan elaborado, la firma de estos documentos para proceder posteriormente a lo que es la implementación. ¿Cómo se implementa un fideicomiso? Esto en lo general lo trabaja más el fiduciario porque lo que tiene que hacer es seguramente adecuar su estructura o trabajar en lo que va a ser ya la contabilidad de este nuevo fideicomiso. Ya empieza a ordenarse en casa, por así decirlo. La administración ya viene a ser propiamente la ejecución del fideicomiso.
Un fideicomiso puede durar hasta 30 años. Por ende, esta gestión que va a desarrollarse año tras año se realiza durante todo este tiempo. Y finalmente, cuando haya sido ya concretada la finalidad del fideicomiso o haya vencido el plazo, se procede al cierre y a la extinción. Cada una de estas etapas tienen sus particularidades. Es importante que ustedes sepan que de alguna forma se requiere de ciertos tips, por así decirlo, para poder establecer qué hacer en cada una de las etapas y obviamente va a depender también del mandato, es decir, del tipo de fideicomiso, qué es lo que se va a hacer, cómo se lo va a lograr hacer. Las etapas de un fideicomiso. Bueno, concluida esa importante introducción, claro, siempre hay la preocupación de la seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué seguridad jurídica tienen las partes? Como bien ha indicado Vivian Torres, para el fideicomitente, para el fiduciario y también para los potenciales beneficiarios, ¿no? Es así que es importante conocer y adentrarse en el marco normativo que establecen las reglas del juego para el fideicomiso. Como dentro de la pirámide jurídica, obviamente, tenemos la Constitución Política del Estado que permite la contratación, la disposición de bienes dentro del marco de lo legalmente permitido y en cumplimiento, digamos, de la normativa que hace al sector. En ese marco también vamos aterrizando más abajo, al ser un negocio o un contrato jurídico financiero, está regulado por una ley especial. ¿Cuál es esa ley? Es la ley 393 de servicios financieros del 21 de agosto del 2003, en el que tiene un capítulo dedicado, una sección dedicada a lo que es el fideicomiso, ¿no? ¿Por qué? Porque es un negocio o una actividad bancaria regulada, es un servicio bancario el fideicomiso. En Bolivia, solo los bancos están autorizados legalmente a tener una sección de fideicomiso, lo cual le da una seguridad, ¿no? Es un negocio regulado. El Código de Comercio históricamente ha contemplado también lo que podríamos decir la conceptualización del contrato de fideicomiso como un contrato de servicios, un contrato bancario. Establece los derechos y obligaciones de las partes, establecen los límites también, ciertas prohibiciones, establece también la disposición de normas supletorias. ¿Qué es lo supletorio? Es lo que a falta de se va a aplicar las disposiciones del depósito y el mandato. Y bueno, el Código de Comercio ya lo tenemos hace bastante tiempo, pero sigue en duración, sigue siendo bastante insuficiente porque manda ya los detalles, digamos, los pormenores al contrato o documento constitutivo, que es, como bien ha dicho Vivian Torres, el contrato de fideicomiso. Toda norma tiene su reglamentación, toda norma, como se dice, sustantiva, siempre tiene una disposición reglamentaria. En este caso, al hablar de un servicio financiero, es la autoridad llamada por ley, el ente regulador o autoridad administrativa del sector financiero, que es la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, llamada a reglamentar y regular la actividad fiduciaria de los bancos, en este caso, que tienen las secciones de fideicomiso. ¿Dónde encontramos esta normativa? En la recopilación de normas de servicios financieros en el capítulo correspondiente a secciones de fideicomiso. Y ya entrando más específicamente en lo que es el fideicomiso que administra recursos del TGN o recursos públicos, ahí sí también el Estado plurinacional ha emitido normativa ya específica de aplicación preferente. Tenemos el Decreto Supremo 4848 del 2022, que reglamenta la Ley 1493 en lo que se refiere al presupuesto general del Estado 2023, que es la norma en la actualidad que establece un parámetro, el marco normativo, en su artículo 22, para reglamentar aspectos relativos a la constitución de fideicomisos con recursos públicos, ¿no? Al tratarse de recursos públicos, se dice en el mundo fiduciario que hay que ser doblemente cuidadoso, ¿no? El fideicomiso es una herramienta que permite precisamente ese cuidado. Ahí establece los aspectos generales de los fideicomisos a constituirse con recursos públicos. También un aspecto importante que es la recuperación de los recursos públicos transmitidos en fideicomiso, constituidos para una determinada finalidad o un determinado mandato que ha de estar precisamente en el Decreto Supremo
de creación del fideicomiso. Al tratarse de fideicomisos, la norma dispone que tiene que ser perfeccionados o instrumentados mediante escritura pública, ¿no? Y al ser entidades del Estado las que intervienen en este propósito, en esta actividad, tienen que ser protocolizados ante la notaría de gobierno, ¿no? Ahora, continuando con el marco normativo, hay una normativa especial, el decreto 3459, que tiene una sola disposición sencilla pero súper importante, que dice que los patrimonios autónomos y fideicomisos se rigen de manera general por el Código de Comercio, como dijimos, pero también de manera específica, aclara, el subrayado es nuestro, en cuanto al instrumento de creación, que es el contrato, estableciendo finalidades y formas de alcanzar las mismas, y también por las disposiciones legales, contratos de administración y reglamentos propios. O sea que esa es la estructura normativa de un fideicomiso. En los casos en que la finalidad consiste en la realización de operaciones y servicios financieros, establece una salvedad. Dice, no será aplicable la normativa regulatoria de ASFI, ¿no? Estamos hablando de los fideicomisos públicos. En lo referente a lo que es cada fideicomiso en puntos en particular, ¿no? Salvo que así lo prevean los instrumentos legales, que son los contratos y los reglamentos de la creación y funcionamiento. Si el contrato prevé que se aplica la normativa regulatoria de ASFI, así se lo va a hacer en fideicomisos públicos. Pero si no lo prevé, entonces no está bajo esta normativa regulatoria, fundamentalmente a lo que se refiere al otorgamiento de créditos. Bueno, históricamente aquí traemos como ejemplos algunos fideicomisos que se han desarrollado con recursos públicos para el sector agropecuario. Vemos que el 2011 ya la normativa, como exige el marco legal para el sector público, fue la emisión de un decreto supremo que creó el fideicomiso de poblamiento y repoblamiento ganadero, ¿no? ¿Correcto, Vivian? Sí. El FIPOREGA, que estaba, la finalidad del mandato era financiar recursos para pequeños y medianos productores que realizan actividades vinculadas a la cría de ganado bovino para la carne o leche a través de créditos. El año 2014, mediante decreto supremo 1962, se autoriza la creación del FIPOREBO, que es el fideicomiso para el poblamiento bovino, ¿no? Continuando, tenemos recientemente el 2023, la emisión de un decreto también particular por tratarse de recursos públicos, que es el 4692, que habla del FIDEGAPO, ¿no? Está relacionado con la industria avícola, ¿no? Para una determinada área, que es el departamento de Cochabamba, en lo que se refiere al financiamiento de capital de operaciones. Estos son ejemplos, no vale la pena ahondar en muchos más ejemplos, pero el Estado ha estado usando intensivamente esa figura, yo podría decir, desde el año 2000. ¿No? Entonces hay una gran experiencia también del Estado como fideicomitente y como fiduciario a través de la banca pública o banca mixta, ¿no? Ahí tenemos el Banco de Desarrollo como banca mixta, que tienen participación accionaria del Estado, y también el Banco Unión, ¿no? Que es el banco público, que son dos fiduciarios de reconocido prestigio públicos, ¿no? Con recursos públicos que trabajan en este ámbito. Finalmente, muy importante en un fideicomiso, el contrato, el instrumento constitutivo, el documento madre matriz que establece, un contrato establece el qué, ¿no? ¿Qué derechos, qué obligaciones, cómo se va a constituir, ¿no? ¿Qué se aporta, qué salvedades hay, qué prohibiciones, cuál es el mandato y finalmente cómo se extingue, ¿no? Todo contrato nace, crece, se desarrolla y muere. Entonces, es así el fideicomiso. De igual forma, el contrato ha de prever toda esta, digamos, vida orgánica del fideicomiso. Es un documento suscrito entre las partes, que son, como bien ha dicho Vivi Torres, el fideicomitente, fiduciario y eventualmente a veces también interviene el beneficiario, que establece fundamentalmente, como lo dije, obligaciones, derechos y responsabilidades. También establece limitaciones, ¿no? El contrato puede prever también la creación de comités de carácter técnico, administrativo, comités de créditos u otros especializados en los que el banco fiduciario, si bien no tiene el expertise, está plenamente habilitado para invitar o conformar este tipo de comités que van a ser esenciales y fundamentales en la administración de un fideicomiso exitoso. Te toca. Bueno, continuando, una vez suscrito el contrato de fideicomiso, donde se tiene claro cuáles las obligaciones y derechos de las partes, se cuenta adicionalmente con otro tipo de reglamentación
que ayuda más que nada a ver al fiduciario cómo va a proceder a operar cada fideicomiso. Tenemos inicialmente en lo general un reglamento operativo donde se habla de temas operativos, valga la redundancia, desembolsos de recursos, inversión de recursos o lo que suele ser más común, lo que es la otorgación y recuperación de créditos. Asimismo, se cuentan también con ciertos reglamentos administrativos que hacen más al fideicomiso, en los que se pueden ver temas de la contabilidad, temas también de auditorías externas. Vale la pena señalar que si bien no está normado que los fideicomisos sean auditados, la práctica común de cualquier fiduciario es sí realizar estas auditorías externas. Se puede establecer una periodicidad, no solo anual, cada 2 años o solo al cierre de cada fideicomiso. Eso está en función al tipo de fideicomiso y la finalidad que se haya establecido. De igual manera, en este tipo de reglamentos se pueden establecer cuáles los informes y los reportes que se va a presentar. Dependiendo del giro, nuevamente, va a depender la periodicidad y la recurrencia con los cuales el fiduciario tenga que presentar estos informes. Es importante también hablar de los gastos del fideicomiso. ¿Qué tipo de gastos va a tener? ¿Cómo van a ser cubiertos? ¿Qué tipo de ingresos va a recibir el fideicomiso? Y si de pronto las utilidades que generen los fideicomisos van a ser capitalizadas. Todo esto es que se reglamenta para, nuevamente, el momento en el que el fiduciario tenga que operar, tenga las reglas claras y sepa cómo lo va a proceder a hacer. Y en el caso, como decía Sergio, de existir comités, de igual forma es bueno contar con reglamentos que establezcan claramente cuáles son sus obligaciones, sus atribuciones, cada cuánto se van a reunir, el quórum, las actas, ¿no? Son aspectos que si bien pueden parecer muy al detalle, en definitiva ayudan a lo que es la administración de cada fideicomiso. Ahora bien, resaltamos esta parte en cuanto a lo que corresponde ser fideicomisos públicos de crédito, dado que, como lo señalaba el doctor Sergio Delgadillo, con el decreto 3459 se ha hecho posible que en fideicomisos de crédito no se aplique normativa ASFI, ¿no? ¿Eso a qué da curso o a qué da pie? A que los reglamentos operativos o reglamentos de crédito que se elaboran puedan establecer criterios particulares, ¿no? Para este tipo de créditos que se van a dar. Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver a qué criterios me refiero. Pueden ser criterios de elegibilidad, requisitos documentarios, tanto técnicos como legales. También pueden establecerse ciertos criterios de evaluación diferentes, cómo va a realizarse el seguimiento al destino del crédito, condiciones financieras particulares, lo que en general acá, por ejemplo, se suelen dar tasas de interés bastante bajas, garantías, suele flexibilizarse en cuanto a requisitos, refinanciamiento y reprogramación. De igual forma, cuáles van a ser las reglas para poder hacer estas operaciones, cómo va a recuperarse la cartera y terminando y no menos importante, lo que es un régimen de excepciones. Muchas veces es importante en este tipo de reglamentos establecer qué se va a exceptuar hacer. De esta forma, muchos de los fideicomisos de crédito públicos al menos han optado por establecer sus reglas del juego, por así decirlo, y no aplicar normativa ASFI. Valga la pena señalar que si bien en algunos casos y en algunos criterios sí es importante flexibilizar las condiciones, por así decirlo, es importante también considerar que lo que ASFI ha establecido como normativa prudencial no es malo. Por tanto, un fiduciario en lo general va a tratar generalmente de promover que sí se aplique normativa ASFI, ¿no? Pero bueno, existe esta particularidad. Como pueden darse cuenta entonces, hay muchos beneficios de constituir un fideicomiso. Es un
traje a la medida, como lo ven en el gráfico de la diapositiva, dado que se va a estructurar y diseñar a medida y de acuerdo a las necesidades de cada fideicomitente. Como lo había señalado, los bienes y los activos van a ser administrados por el fiduciario de manera separada e independiente. El fideicomiso es administrado con transparencia, se realiza reportería continua, además de auditorías externas e internas en algunos casos. Otra particularidad es que el fiduciario, al ser una entidad autorizada por ASFI, pues es una entidad supervisada y regulada por esta instancia. Por ende, el fideicomiso es totalmente observado, por así decirlo, de igual forma por ASFI. Es un instrumento que sirve para la ejecución de proyectos. Se puede ver también eficiencia en gastos mediante la terciarización de servicios. Y finalmente, el fideicomiso puede tener un plazo de hasta 30 años, lo que garantiza la continuidad del mandato independientemente de las circunstancias actuales, las que vayan sucediendo. En cuanto a la sostenibilidad de un fideicomiso en el tiempo, durante su ejecución, es importante señalar que debe de verse que los ingresos de un fideicomiso en el tiempo puedan cubrir los gastos que éste vaya efectuando. Los ingresos generalmente pueden ser, claro, en un fideicomiso de crédito, intereses de los préstamos que se van a otorgar, o si fuera un fideicomiso de inversión, los rendimientos que van a generar estas inversiones. ¿Qué va a permitir cubrir estos ingresos? Pues los gastos, ¿no? Tenemos desde los gastos de constitución, protocolización y perfeccionamiento de documentos, tenemos la remuneración propia del fiduciario, ciertas comisiones y tarifas de operaciones de inversión, si fuera el caso, las auditorías externas y finalmente los gastos de cierre. La clave para que en el tiempo un fideicomiso pueda ser sostenible, sin duda, es que los ingresos puedan ser mayores a los gastos durante toda su ejecución. Esa es la clave del éxito. Cabe señalar que además que un fiduciario, por el servicio que brinda, sí es remunerado y por ende, de acuerdo a la normativa de ASFI, no puede afectar su propio patrimonio para la consecución y la administración de un fideicomiso. Por ende, es muy importante que el momento en que se establezca cuál la comisión que se le va a pagar al fiduciario, se tomen en cuenta todos estos aspectos administrativos. Con esto habríamos concluido nuestra exposición. Hemos estado en los 20 minutos cabalmente. Sí, puntuales ambos, de verdad. Bueno, les agradecemos muchísimo a Vivian Torres Ugarte y Sergio Delgadillo Urquidi, consultores asociados de Securinvest, Fiducia e Inversiones. Gracias por esta maravillosa exposición. Pero bueno, después tendremos las preguntas, así que por favor les pido que se queden con nosotros acá en estudio porque nos vamos a ir hasta Villamontes. También tenemos como ponente a Claudia Rocío Cejas Avendaño. Ella es especialista en administración fiduciaria, actualmente experta en MSD del proyecto Cadena de Valor con Innovación e Inclusión Financiera en Fundación Ayuda en Acción. Es licenciada en Administración de Empresas, titulada en la Universidad Mayor de San Andrés, con estudios sobre la administración fiduciaria de ICD, Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Uruguay. Además, tiene un diplomado con microfinanzas, realizó pasantía en la Alide Cofide Perú sobre la gestión de Cofide como banco de segundo piso. Buenas prácticas en el financiamiento, desarrollo empresarial y gestión de riesgos en las operaciones y negocios. Cuenta con más de 19 años de experiencia profesional, especialista en el diseño, estructuración, implementación, administración, cierre de extinción y liquidación de fideicomisos. También tiene experiencia en banca de primer y segundo piso.
Ejerció diversos cargos, desde operativos, jefaturas, hasta direcciones en diferentes entidades como el Banco de Desarrollo Productivo, Banco Pyme Ecofuturo, Agencia Estatal de Vivienda, Fundación PRODEM, ProRural y Consultoría Independiente. Nos vamos hasta Villamontes para saludar justamente a Claudia Rocío Cejas Avendaño. Bienvenida, buenas noches, Claudia, tienes 20 minutos. Muchísimas gracias, Priscila. Realmente me siento muy complacida de poder compartir este espacio. Envío mis saludos allá a Sergio, a Vivi, grandes amigos y también compañeros, ¿no?, de trabajo. Gracias, Harold, también por haber, justamente con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, propiciar estos espacios. Bueno, yo no voy a cortar más tiempo, voy a pasar a compartir mi pantalla. Adelante, Por Claudia. favor, Es un placer me- tenerte. Ya estamos todos listos para escuchar tu ponencia. Cuando Control Central nos habilite para poder ver la pantalla ya compartida de Claudia, iniciamos ¿Me entonces. confirman, por favor, si se ve? A ver, vamos a compartir la pantalla. Todavía no tenemos la presentación. Estamos justamente con Claudia Rocío Cejas Avendaño, especialista en administración fiduciaria y actualmente experta en MSD de proyecto Cadena de Valor con Innovación e Inclusión Financiera. ¿Tenemos todo listo? Ahora sí. A ver, ahora sí me dicen, a ver, vamos a tratar de ver en el monitor. Tenemos todo listo. Adelante, Claudia, te vemos y te escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en este tema del que son los mecanismos financieros de impacto para el desarrollo rural agropecuario y lo que es la estructuración de fideicomisos, yo quiero un poco hacer la rememoranza de todo lo que ha sido todo este evento que hemos estado manejando, que el Ministerio junto con la AEPMT, ProRural han llevado a cabo. En una primera etapa veíamos todo el contexto general, ¿no?, que Juan Carlos Torrijos bien nos decía que Bolivia ha entrado entre los 10 países a nivel internacional más vulnerables al riesgo climático, en la cual los índices de crecimiento de temperatura realmente son muy perjudiciales para el sector productivo. Y nosotros estamos con tendencia de emisiones del 10.6%. Nos hablaba de los documentos importantes, de los cuales el más importante son las NDCs, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, donde tenemos 4 campos de acción. Agua, que es el manejo integral de las cuencas; energía, tratar de usar energías más renovables; agropecuaria, que es lo que nos concierne ahora para promover los sistemas productivos más resilientes y adaptados al cambio; y el manejo integral de bosques. Y todos estos campos se ven a través de los mecanismos de adaptación, mitigación, mecanismo conjunto. Por otra parte, veíamos también en lo que es el tema de financiamiento climático y los desafíos para Bolivia, donde básicamente Marcelo nos hablaba sobre los riesgos globales, que es los desafíos que hoy tiene Bolivia en el marco de lo que es la sostenibilidad y la resiliencia. Hablábamos del financiamiento verde, ¿no?, donde todo este tema del impacto climático impacta en la estabilidad financiera, en las pérdidas económicas, que a su vez genera interrupciones comerciales, y el rol que el BDP estaba jugando dentro de lo que es su banca de primer piso en temas de financiamiento verde. También hemos visto lo que es la emisión de bonos verdes, el rol de la ASFI en el desarrollo de normativa y las mesas sostenibles en Bolivia, que lo hacíamos con impacto global. Viendo el campo de lo que es el desarrollo del sector agropecuario, hemos visto el financiamiento climático de gestión de proyectos, los proyectos de impacto de ampliación de trabajo y estándares internacionales, los bonos verdes, y hoy estamos viendo la estructuración de fideicomisos con criterios de sostenibilidad en el sector agropecuario. Pero ¿cómo aplico yo todo ese conocimiento al tema del fideicomiso? ¿Cómo se financian los fondos verdes, los fideicomisos verdes, que hoy no hay? Y en eso veíamos que las fuentes de financiamiento que tenemos es, por un lado, interno, con los recursos del TGN, créditos que el gobierno tiene, bonos que emite nuestro gobierno, y por otro lado teníamos los recursos bilaterales, multilaterales, de cooperación internacional y donaciones, que todos esos recursos pueden ser canalizados por el fideicomitente, desde la perspectiva pública y privada, y hoy por hoy más centralmente el sector público.
Tenemos un fiduciario donde hay entidades de intermediación financiera autorizadas y se prioriza todo lo que es el manejo integral de Cuenca. Este patrimonio autónomo, que bien lo han explicado anteriormente, se puede orientar a la constitución de fideicomisos en los 4 campos de acción y en el agropecuario para el sistema de producción resiliente en el marco de los componentes de adaptación, mitigación y mecanismos conjuntos, en la búsqueda de la resiliencia y la sostenibilidad con el cambio climático, es importante para poder estructurar un fideicomiso. Dentro de lo que la estructuración yo llamo proceso fiduciario. Al armar un producto fideicomiso de cualquier índole, de administración de cartera, de inversión, de garantía, para mí el primer paso es la identificación y gestión del negocio fiduciario. Ese primer contacto que tenemos con esa idea, y en este caso con los sectores productivos, donde pasamos a un proceso de estructuración y donde se define todas las condiciones del fideicomiso. Una vez constituido pasa la formalización, su administración y consecuentemente el cierre y extinción, que esta es una etapa que no se debe descuidar. Pero ¿cómo hago que este proceso de identificación del negocio fiduciario y la estructuración del fideicomiso como tal tengan criterios de sostenibilidad en el sector agropecuario? Yo quiero mostrar lo que son hoy por hoy los esquemas de sistema de mercado, que es la visión de M4P, y en el marco, desarrolladas en el marco de las metodologías MSD. En esto que la han denominado DONAS, ¿no? Que es la metodología M4P, los sistemas de mercado, busca lo que es el impacto de los sistemas. Y las metodologías MSD es lograr la consolidación ya de la diferente articulación que se tiene en los sectores productivos. Por un lado tenemos lo que va a ser la oferta y la demanda en la cadena de valor de las diferentes cadenas productivas y hay funciones de apoyo, donde se habla de infraestructura, la coordinación, la investigación y desarrollo, la información, las destrezas, capacidades, servicios relacionados. Y por otro lado, las reglas del juego, donde tengo que ver regulaciones, estándares, leyes, reglas formales, informales, cómo trabaja el gobierno, cómo está el sector privado, cómo están las redes informales, las asociaciones gremiales, los grupos representativos, los sectores sin fines de lucro, para hacer un análisis completo de lo que es la cadena de valor. El desarrollo de sistemas de mercado, que es MSD por sus siglas en inglés, se centra específicamente en promover la inclusión económica y social de personas y grupos marginados o desfavorecidos en el desarrollo de mercados. Entonces, estamos hablando de que todo este análisis se centra en el enfoque de inclusión, en el análisis del mercado, en la colaboración entre actores, el enfoque de sostenibilidad y el monitoreo del seguimiento. Esta inclusión de mercado comienza con un análisis detallado de los sistemas de mercado, de toda la cadena de valor, de todos los actores que se involucran en las diferentes cadenas de valor. Y se puede incluir aquí a personas en situaciones de pobreza, minorías étnicas, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, para ver cómo también pueden influir en esta cadena de valor. La colaboración entre actores sin fines de lucro, los grupos representativos, cómo esa sinergia que se va construyendo entre los diferentes actores para poder generar un cambio sistémico que se quede y que no sea una intervención puntual, se ayude al sector y se vaya. Y por otro lado, el sistema de mercados MP4, lo que al incluir ese enfoque, estos dos realmente tenemos un instrumento que me permite evaluar cómo esta intervención puede contribuir a la sostenibilidad ambiental y social para que las actividades de la cadena de valor realmente se vean incididas en todo lo que es el cambio climático, ¿no? ¿Y cómo vemos esto? Porque hasta aquí es teoría. Pero quiero mencionar lo que Ayuda en Acción ha hecho en cuanto a esta metodología. Aquí podemos ver un análisis específico de lo que ha sido el sector apícola, donde tengo a la oferta del producto apícola, que estamos hablando de los pequeños productores, y la demanda, ¿no? del producto de las mieles, ¿no? Que mal decimos miel, en realidad hay mieles y productos de la colmena, que tenemos a
EVA como acopiadora, que es la empresa, supermercados, consumidores, y viene a ser parte de la cadena. Y se ha hecho un análisis integral, Ayuda en Acción ha avanzado en este tema con la identificación de los pequeños productores, su acceso a información de mercado, proveedores e insumos, su equipamiento, los problemas que han tenido, la asistencia técnica que ha empezado dando con aliados estratégicos para el fortalecimiento del sector apícola, el transporte, naturistas, a ver con farmacias, cosméticos, hecho un mapeo, ¿no?, de todo lo que es la promoción y mercado y sensibilización de los consumidores, el gobierno municipal, los servicios forestales, porque hoy por hoy el sector apícola tiene dos grandes riesgos, el contrabando y el desmonte, donde para las abejitas el bosque, y va casado con el manejo integral de bosques, es determinante, ¿no? Y las entidades financieras, cómo ellos también están ayudando. Y por otro lado, el análisis, ¿no?, de la gestión del manejo integral de cuencas, las reglas culturales, la ley apícola, la regulación financiera con ASFI, el contrabando de la miel en temas de aduana, ver autoridades locales, estándares de certificación, trabajar con el SENASA, con el SENAPE, para ver cómo puedo certificar esa producción. Y este análisis de la cadena de valor, que ya es algo que se ha implementado, y Ayuda en Acción lo ha logrado a través también de varias alianzas, se puede plasmar en lo que hoy por hoy se tiene en el sector apícola, donde ha habido procesos de formación, de asistencia técnica, y, ¿por qué no?, de innovación tecnológica, que esto es, por ejemplo, un prototipo de bebedero de agua, donde captura la humedad del medio ambiente para que las abejitas puedan tomar agua. Y si esto está ahorita en pruebas, está con la Universidad Misael Saracho, que tienen alianza con la universidad, y esto se constituye en una oportunidad grande para el desarrollo de cadenas. Las reuniones con los productores, las sesiones de capacitación, asistencia técnica, de enseñarles a ver la importancia de poder diversificar los productos de la cadena apícola, la eficiencia de la cadena de valor, donde ya se está incidiendo en que los productores tienen que diversificar la fuente de ingreso, que no solo es miel, estamos hablando de propóleo, estamos hablando de la cera, estamos hablando de las abejas reina, porque en el caso del sector apícola, las abejas son una materia prima, tienen solamente 3 años. Entonces, todo ese análisis de la cadena permite que la estructuración de un fideicomiso entre con impacto social y ambiental, con criterios de inversión responsable, con participación activa en la gestión, con orientación al financiamiento para la transición sostenible, con mediciones de impacto, con inversión consciente, con incentivos regulatorios y gubernamentales y el desarrollo de alianzas estratégicas, que son aspectos que hoy por hoy deberíamos estar incluyendo en la estructuración de un fideicomiso. Por un lado, nosotros en el tema fiduciario tenemos a un Banco Unión donde tiene fideicomisos de administración de cartera, como el fondo rotatorio, el crédito sectorial cañero, el crédito sectorial de quinoa orgánica, donde el BDP es fideicomitente, tiene inmobiliarios como es el fideicomiso de la vivienda, fideicomisos de administración de recursos como es Insumos Bolivia, apoyo a la producción con la gestora pública para Senatex, de garantía. Y por otro lado tenemos a un BDP donde también en sus más de 60 fideicomisos que los ha administrado, ¿no? Hoy estamos con fideicomisos de administración de cartera y fideicomisos de administración de inversión como el FIMPRO, el FOGADIN, FABDP, y que entre los dos también hay fideicomisos que los hacen conjuntamente en la constitución de los decretos, como el SI Bolivia, que va a un 0.5% anual. Pero estos fideicomisos, si podemos ver, la característica siempre está enfocada en crédito o en garantía, pero ninguno tiene un contexto de impacto con el medio ambiente. Sí se ha querido lograr, el BDP ha realizado incidencia cuando ha generado los créditos sectoriales, cañeros, quinueros, donde ha tenido un poco esta estructura de identificar la cadena de valor y construir fideicomisos a la medida del sector productivo y que ha tenido un buen impacto y ha desarrollado el sector, ¿no? Si a esto le sumamos las metodologías MSD y los enfoques de sistemas M4P,
realmente podríamos identificar y tener una incidencia explícita y que la intervención sea realmente con un impacto para poder hacer o construir fideicomisos sustentables. Pero no nos tenemos que olvidar de un Fondecif, que hoy por hoy tiene el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras con el programa de mecanización del PROMEC. Hay fideicomisos como reconversión productiva, ha habido fideicomisos de mecanización del agro, y que hoy por hoy tiene más de 11 millones de dólares que están ahí durmiendo y que podrían canalizarse a los sectores productivos. Entonces, este proceso fiduciario, con esta incorporación, la estructuración del fideicomiso, esa identificación y gestión del negocio para tener una estructuración, conociendo a cabalidad lo que son las cadenas de valor en el sector agropecuario, porque no es lo mismo entrar al sector apícola que entrar a la avícola, que entrar al quinuero, que entrar al cañero, que entrar a un ganadero. Cada uno tiene su particularidad y la exquisitez que tiene nuestro país. Este proceso va a permitir que esa estructuración, y pasemos a la formalización, que bien lo han mencionado Sergio y Vivi, en cuanto a lo que es el contrato y los reglamentos, va a permitir aterrizar de manera apropiada esa estructuración y consecuentemente nos va a dar una administración mucho más ligera. Porque una estructuración de fideicomiso que contemple todos los aspectos necesarios me va a permitir que la formalización y sus documentos contractuales y con los cuales se rige el fideicomiso realmente puedan tener una administración ágil y posteriormente un cierre, porque muchos de los fideicomisos constituidos hoy en esos años y en los últimos no se considera esta parte del cierre, extinción y liquidación del fideicomiso. Y es después, ahí vienen los problemas de cómo cierro, o sea, ya he constituido, ya lo he hecho, estoy dando el crédito, ahora cómo salgo. No nos olvidemos que en el proceso fiduciario y al usar recursos públicos hay una responsabilidad por la función pública. Entonces tenemos que tener cuidado en este proceso. Este es el que le tenemos que dedicar más tiempo para poder incidir en el tema de la estructuración de fideicomisos con un impacto global. Consecuentemente, la estructuración de los fideicomisos para el sector agropecuario en los sistemas de producción resiliente, tenemos un fideicomiso que generalmente lo maneja el sector público. El sector privado está un poco rezagado en el tema de implementación de fideicomisos per se, porque hoy por hoy la mayoría de los recursos están administrados por norma a través del BDP y del Banco Unión, cuando hoy por hoy tenemos un sistema financiero que puede coadyuvar para poder tener mayor alcance. No todas las agencias, todavía no hemos logrado bancarizar a toda la población rural. Y de eso se trata, de que estos fideicomisos, además de considerar todos los componentes de lo que es mitigación y resiliencia con el cambio climático, también utilicemos a todos los actores. No podemos inventarnos lo que ya existe. Más bien se trata de que podamos optimizar lo que existe de la mejor manera para poder entrar con lo que son los mecanismos de adaptación, mitigación, mecanismo conjunto para superar esos desafíos de las 32 metas que tenemos en los riesgos globales sobre la sostenibilidad y la resiliencia con el medio ambiente. Internacionalmente se está hablando bastante de los fideicomisos que sean resilientes con el medio ambiente. Hay en Colombia lo que es el Fondo Nacional de Cambio Climático, tenemos el FIDE, que es en el Perú, un fondo de inversión de energías renovables y eficiencia energética, el Fondo Nacional para la Mitigación del Cambio Climático, el Fondo Climático de México, pero todos estos fondos que están creciendo, en realidad no contemplan mucho la estructura de lo que es un fideicomiso en sí. No, nosotros tenemos que tener conciencia que hoy por hoy el fideicomiso puede constituirse en un instrumento operativizante para el sector productivo. Tenemos que tener conciencia de la extrema vulnerabilidad que Bolivia tiene ante el impacto del cambio climático y que la integración público-privada en los fideicomisos públicos principalmente es importante porque necesitamos llegar a los sectores rurales. Hay lugares donde todavía no ha llegado el sistema financiero y
si bien tenemos un Banco Unión fortalecido y un BDP que también tiene una estructura exquisita en cuanto a la estructuración de fideicomisos, yo creo que necesitamos apoyarlos y ayudarlos a través del resto del sistema financiero, con alianzas, tanto públicas, privadas, con ONGs que están haciendo este tipo de intervenciones en los diferentes sectores. Hay bastantes entidades privadas que están entrando en la Amazonía, en los valles, en el Chaco, y están haciendo alianzas con instituciones académicas para mejorar. Aquí, por ejemplo, han desarrollado la carrera técnica apícola. ¿Por qué no eso replicar en los demás sectores para poder apoyar? El ajuste normativo también es importante en el tema de fideicomiso de Bolivia, porque si bien la ASFI ha avanzado bastante en lo que es en el mercado de valores, como lo veíamos en las anteriores exposiciones con la bolsa, también necesitamos avanzar en el tema de fiducia. Hoy por hoy la normativa en la ASFI sobre fideicomisos está muy ligada a lo que es un fideicomiso de administración de cartera. Y sin ir lejos, el fideicomiso de ley vivienda es el que tiene más connotaciones de un fideicomiso inmobiliario y el registro contable de ese fideicomiso tiene otras particularidades. Si entramos con los sectores productivos, el registro también, dependiendo si es un fideicomiso de inversión, si es un fideicomiso de cartera, solo de administración de recursos o de fondo de garantía, tienen ciertas particularidades que deberían poder registrarse también contablemente, y es importante que ese cambio, ese ajuste normativo vaya acompañando a todo lo que es la estructuración de fideicomisos, ¿no? El tema del sector privado, ya lo mencionaba, el tema de las comunidades, de trabajar con los sectores productivos, porque el fideicomiso no lo puedo estructurar desde mi escritorio. Yo tengo que conocer al sector, tengo que verlo, trabajar con él, entender su realidad y entender su necesidad. Tenemos hoy por hoy contaminación en el Pilcomayo, tenemos pérdida de bosques, el riesgo del desmonte está aquí en el Chaco, en la Amazonía, y son los productores los que están peleando por ese tema y atención. Entonces, este instrumento nos puede ayudar a poder generar sinergias y poder contribuir con en los diferentes sectores en pro de buscar la resiliencia con el medio ambiente, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo que nos queda, es el diseño de la estructura fiduciaria tiene muchos matices, es difícil parametrizarlo, si bien tenemos un proceso fiduciario, como les digo, de poder estructurarlo, es importante conocer las cadenas de valor y hoy por hoy ese conocimiento es muy valioso para poder desarrollar lo que es el fideicomiso desde esta perspectiva, incluyendo todos estos componentes que se ve que están dando resultado, porque hay intervenciones que están logrando mostrar impacto, que están logrando cambiar el tema de la vida de las personas, porque el cambio climático no nace solo de arriba, tiene que nacer de cada uno de nosotros para que podamos realmente contribuir desde donde estamos y ser una ayuda para nuestras autoridades y poder presentar este instrumento para poder desarrollar a los diferentes sectores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, desde Villamontes a nuestra expositora. De verdad, muchísimas gracias a Claudia Rocío Cejas Avendaño por compartir todas estas experiencias y material e información importantísima. Bueno, quiero invitar ahora a Harold Flores para que inicie esta ronda de preguntas. Acá tenemos a nuestros expositores en estudio y también a Claudia en Villamontes. Adelante, Harold, por favor. Gracias, Priscila. Muchas gracias a Vivian, a Sergio y a Claudia. Bien, vamos a iniciar este espacio de diálogo, ¿no? Y bueno, recomendarles que tal vez seamos ágiles en nuestras respuestas, así vamos a poder conversar un poquito más. Bueno, yo quisiera preguntarle inicialmente a Víctor Hugo, que es nuestro director de desarrollo agropecuario en el EMEDRIT. En base, digamos, a la experiencia que tienes, Víctor Hugo, en este tiempo que estás a cargo de esta dirección y estás gestionando fideicomisos, eh, ¿cuáles son los obstáculos, las limitaciones que, digamos, estás atravesando? Si nos pudieras brevemente comentar.
Básicamente es eso. Bueno, el principal obstáculo creo que es definir bien el objetivo del fideicomiso, ya que las expectativas de los productores se van amplificando. Piden menores tasas de interés, piden más años de gracia, piden mayores facilidades de acceso con con menos garantías. Entonces, esas expectativas las tenemos que nivelar, porque si no, no sale fácil el comprometer a nuestra gente del área rural para que se involucren en un asunto como este. El segundo parte también de que no es tan sencillo desarrollar análisis económicos, financieros, que le hacen mucho a la banca formal. Entonces, a veces las entidades con las que estamos hablando nos piden análisis de este tipo y la verdad es que no está en nuestra pertinencia hacerlo, ¿no? Porque hay muchos componentes que básicamente los bancos manejan y ellos saben sus costos, saben sus precios, saben sus mecanismos y es un poco complicado hacer ese ejercicio para ellos. Y por último, y como en todo lado, los fideicomisos apelan mucho a dineros del tesoro de la nación y esta fuente de recursos es siempre escasa. Así que como ministerio estamos buscando nuevas fuentes de financiamiento para fideicomisos. Tenemos inversiones estatales extraordinarias en el área agrícola, en el área pecuaria y en la agroindustria. Es realmente de mucho impacto, pero son inversiones que tienen un alcance de apoyo, de fomento, pero son inversiones que no se van a recuperar. Entonces, es de interés nuestro conseguir recursos de varias fuentes, de todas las posibles, para garantizar que estos fideicomisos arranquen no solo con dinero del tesoro. Eso sería, gracias. Gracias a ti, Víctor. Realmente expones cierto tipo de obstáculos, ¿no? Que me imagino estás atravesando. Y no solamente, digamos, el MDRIT. Yo creo que cualquier administrador, digamos, de fideicomisos públicos, tal vez tenga la misma problemática, sobre todo cuando estamos acostumbrados a gestionar fideicomisos de crédito. Pero en ese sentido, Vivian, Sergio, ¿qué recomendaciones podríamos dar? ¿Cuál sería la ruta? ¿Cuáles son las alternativas? Eh, ¿Cómo el MDRIT puede dar, digamos, un paso más adelante en función a lo que nos ha comentado Víctor Hugo? Bueno, yo recomendaría, como ha sucedido en otras carteras de Estado y se ha visto con muy buenos ojos, en que el ministerio pueda conformarse un equipo que pueda trabajar en el tema de fideicomisos. Veíamos en la presentación que el ministerio tiene actualmente 3 fideicomisos vigentes con el BDP. De pronto, contar con un equipo conformado multidisciplinario, tanto por técnicos como por abogados, quienes se vayan capacitando con esta figura, empiecen a interiorizarse, empiezan a conocer bien cómo es que funciona y de esa manera promover a través de este equipo ya negocios e ideas que puedan sustentarse con negociadores, con financiadores, ¿no? Entonces, el primer paso que yo recomendaría es ese. Sí, por supuesto, claro, la sostenibilidad de un fideicomiso ha de estar dada precisamente por el expertise, por la experiencia, por la consulta, por el apoyo tanto interno como externo, ¿no? Es muy importante saber que los funcionarios públicos no están obligados a saber todo. Entonces, ahí yo creo que la cooperación internacional puede brindar un apoyo estratégico al armar equipos de apoyo, de asesoría, de consultoría, que vayan pues a dar esa sostenibilidad a partir del asesoramiento correcto. Hemos visto en las exposiciones precedentes que el fideicomiso es una estructura compleja y además que exige conocimientos
y experiencia en su estructuración, la orientación económica, financiera, en las variables legales, en la parte administrativa, operativa y, por qué no decirlo, tecnológica, ¿no? También hoy por hoy la industria fiduciaria en el mundo ha echado mano, como con toda la industria financiera y de servicios, a la tecnología, ¿no? Para el seguimiento, la evaluación, la administración y obviamente, como decía bien Vivi Torres, la reportería a los, ¿cómo se llama? Los grupos de interés, ¿no? Que son los inversionistas, la cooperación, el gobierno. Entonces, ese entramado multidisciplinario, bien estructurado, bien definido, como hemos visto en las presentaciones, y obviamente conociendo al sector al que se le quiere llegar, con metodologías, con experticias, yo creo que va, como bien decía, como bien se decía precedentemente, a asegurar a los inversores, al Estado y a la cooperación o a los que otorgan los recursos a un correcto manejo, ¿no? Un manejo transparente, un manejo, como se dice, con rendición de cuentas y con la seguridad jurídica necesaria para evitar cualquier traspié, a diferencia del manejo de recursos en otras estructuras como podrían ser fondos en administración, como podría ser en mandatos de administración o generación de recursos a partir de la canalización del presupuesto general para gasto, digamos, alimentar la infraestructura de instituciones públicas, pero que no están exentas de riesgo, ¿no? No están exentas de factores que pueden afectar esa sostenibilidad, ¿no? Perfecto. Interesante esa recomendación que nos dan de implementar un equipo fiduciario. Ojalá se pueda dar y que, bueno, los del EMEDRIT estén tomando nota, si lo podemos plantear así. A ver, en ese sentido, que Claudia, ¿no es cierto? Hacías referencia en tu exposición a la importancia que tiene un cierre de fideicomiso, ¿no? Y muchos, obviamente, de los fideicomisos que en este momento están gestionando en el EMEDRIT, están justamente atravesando, digamos, esa etapa. Al respecto, a ver, ¿qué recomendaciones darías al EMEDRIT en temas de supervisión, digamos, de esta etapa y cómo se podrían reforzar? Son, digamos, acciones, digamos, en este corto plazo. Te doy la palabra, estimada Claudia. Gracias. Bueno, actualmente efectivamente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene un fideicomiso con el FONDECIP, que es el PROMEC. El PROMEC ya ha cumplido su rol, ya no vale la pena abrirlo. De hecho, ya ha habido recuperación de recursos. Mi recomendación en ello es que puedan llevar a no un cambio de fiduciario, porque el FONDECIF está en proceso de cierre, entonces eso ha interrumpido el trabajo que ellos están realizando. Entonces yo creo que tienen que, más que todo, hay un precedente de cierre por decreto y que haya una devolución de recursos y la cartera remanente quede, como bien lo mencionaba Sergio, en contratos de mandato. Y para eso ya hay un precedente. Y creo que es importante que el ministerio pueda enfocar eso para poder agilizar la recuperación de los recursos que están hoy por hoy en el FONDECIF y pueda orientarlos a otros fideicomisos. Para ello es importante contar con el personal que le pueda asesorar dentro del ministerio. El tema de manejo de equipos a veces toma tiempo, a veces es tener a todo un equipo, que es lo ideal, o sea, de tener realmente personas entendidas en lo que es el tema fiduciario por el expertise que esto requiere. Si bien sí es importante, yo creo que hay algunas que prima lo urgente ante lo importante y el ministerio creo que se encuentra en esa situación. Entonces, quizás el asesoramiento de un profesional dentro del ministerio, especialista en tema de fideicomiso, pueda colaborarles para la supervisión y ayudarles en este proceso de cierre, a la par que pueden ir formando a personas dentro del ministerio para que realmente tengan a cabalidad este conocimiento. Es importante las capacitaciones dentro del ministerio para formar a la gente. Yo creo que eso es a nivel general y en todas las entidades públicas, empezar a formar y trabajar con la capacitación en fiducia, porque hoy se ha vuelto un instrumento vital para el gobierno para llevar adelante todos los proyectos que tiene. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas. Sí, Priscila, una ronda más de preguntas con los 157 asistentes que nos están escuchando. Y bueno,
Hemos hablado de, digamos, de los aspectos negativos, pero cerraremos este webinar hablando de las expectativas que se tiene en el EMEDRIT, querido Víctor Hugo. ¿Cuál es el plan para más adelante? ¿Cómo ves el negocio fiduciario? ¿Qué se debe mejorar? ¿Qué se debe innovar? Por favor, si nos puedes dar unos breves comentarios al respecto. Bueno, para todos. El ministerio en estos momentos está gestionando que los recursos recuperados del fideicomiso del PROMEC se destinen a la producción de caña de azúcar en San Buenaventura para que logre funcionar bien nuestra empresa azucarera de ASBA. Entonces, tendríamos un fideicomiso con garantía de mercado seguro y además lo estamos implementando, o sea, estamos diseñándolo para que la misma empresa EASBA sea la que cobre los recursos del fideicomiso, ya que se tendrían los costos y no significaría un mayor gasto para la entidad que sería el administrador. Esa es una primera aproximación. Tenemos que pensar en fideicomisos para espacios estratégicos como por ejemplo Papa. Tenemos que pensar en fideicomisos para otros ámbitos estratégicos que vayan también por frutas, que vayan por hortalizas. Es necesario que la gente adquiera esa cultura de crédito para que el Estado no invierta en fomento. Sí invierte en asistencia técnica, pero no invierta en dar fertilizantes, semillas, insumos, herramientas que al final tienen una caducidad muy rápida. Eso es algo que para mí es necesario ir dimensionándolo. Bueno, el crédito cañero es algo fundamental porque es una garantía además de la marcha al norte de Bolivia. La marcha al norte para el departamento de La Paz es decisiva y es algo que no podemos eludir. Así que esa es nuestra expectativa. Por supuesto, como en todo proceso, esto tiene sus tiempos, tiene sus ritmos y también requerimos entre todos analizar de qué manera podemos conseguir resultados. Ahora, incluso estamos en términos muy campesinos, lo digo, estamos chajmeando. Eso significa que jalamos de un poquito de uno, de otro, o sea, de los créditos todavía que están en recuperación, así de poquito, vamos a intentar hacer una bolsa para constituir otro fideicomiso. Entonces, ese es el ejercicio. No es sencillo porque entidades que han administrado como Fondesiv esto, tienen cartera todavía en mora, hay que hacer un análisis muy detallado porque nuestro ministerio no tiene capacidades de ser un actor de intermediación financiera. Entonces, no podemos recibir cartera en mora. Y tenemos que imaginar cómo vamos a diseñar instrumentos que permitan que las entidades reguladas por ASFI sean las que administren esto. Bueno, desearles a todos lo mejor y bueno, desde el ministerio, un enorme abrazo a todos los colegas que nos están viendo. Todavía no te despidas, No Víctor se Hugo. nos vaya, por Sí. favor, todavía. Qué bien, con esa intervención de Víctor Hugo, ¿cómo podemos impulsar el negocio fiduciario, Vivi, Sergio? ¿Cómo poder generar oportunidades para atraer inversiones y crear fondos para potenciar el fideicomiso? Yo le tengo mucha confianza al fideicomiso. A ver, ¿qué nos pueden decir al respecto? Muy buena pregunta, estimado Harold. A ver, los profesionales, los funcionarios bancarios, funcionarios públicos, servidores públicos, autoridades que estamos vinculados con esta figura hace muchos años, venimos anhelando hace mucho tiempo, y ahí viene la labor de los ministerios y obviamente de gabinete y de los legisladores, en que el país Bolivia clama por una ley integrada de fideicomisos, ¿no? El país ya necesita, va a ser casi
más de 25 años trabajando con la normativa actual. El Código de Comercio es del 77, la Ley de Servicios Financieros, si bien es novedosa, es 2013, pero creo que ha llegado la hora de, con la experiencia tanto desde el sector público-privado, tanto del sector, podríamos decir, prestador de servicios, del sector regulador, la ASFI, ha llegado la hora de trabajar en una ley integral de fideicomisos que contemple el fideicomiso público, que contemple el fideicomiso privado, que norme las distintas modalidades o tipos de fideicomiso, ¿no? El fideicomiso, en esta oportunidad estamos hablando, intercambiando criterios para un área muy importante que es el desarrollo agropecuario, pero ¿por qué no hablar de una industria fiduciaria que apoye a lo que es el tema inmobiliario, a lo que es el tema educativo, a lo que es el tema de acceso al crédito o mecanismos de garantía? Tenemos los fideicomisos también con finalidades determinadas de beneficencia, de administración de patrimonios, ¿no? De planificación patrimonial familiar. O sea, es infinito, ¿no? Y el desarrollo en otros países, evidentemente, si bien Bolivia no está a la cola, pero sí siempre está viendo qué están haciendo en otros países, ¿no? Y yo creo que en muchos casos, por ejemplo, en este ámbito de lo que es el ámbito agropecuario, de la agroindustria, hay mucha experiencia. Hay una experiencia grande desde el TGN, desde el Ministerio de Economía, hay áreas especializadas. Me parece muy interesante esas iniciativas de crear equipos para que se capaciten, para que también puedan realizar intercambios de experiencias con otros ministerios de otros países, de países hermanos, con instituciones como es la FELABAN, que tienen el Comité Latinoamericano de Fideicomisos. También está la LIDE, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo. Entonces, ahí sí hay que hacer una inversión, yo creo, en esos dos ámbitos: recursos humanos, y dos, en hacer un lobby para contar con una ley integral de fideicomisos. Excelente. Tal vez, Vivi, de manera muy breve, puedes complementar algo más, si gustas. Sí, como indica Sergio, en definitiva, este proyecto de ley que hemos escuchado hace bastante tiempo, pues no ha ido avanzando. Y claro, muchos de los actores que estamos aquí, que todavía vemos esta figura por mucho tiempo, de verdad que nos interesaría impulsar, ¿no? Nosotros como esta empresa de asesoría y consultoría, justamente, y se lo comento aquí al director, estamos promoviendo estos acercamientos para ver de soluciones estructurales para el Estado, ¿no? Que permita impulsar la figura y permita cerrar fideicomisos, en definitiva. Excelente, sí, qué bueno saber eso, estimada Vivian. Sí, creo que el ministerio requiere un soporte adicional. Terminando ya esta ronda, la verdad es que sería interesante quedarse más, un poquito más dialogando sobre el tema de fideicomisos, pero Claudia, ¿qué recomendaciones finales darías al EMEDRIT para potenciar el fideicomiso como un instrumento o un mecanismo que capture recursos, que canalice inversiones, bueno, que el ministerio tenga la seguridad de utilizar este instrumento para generar desarrollo integral, ¿no? Y, bueno, con una mirada de finanzas sostenibles. Por favor, tus últimas palabras, estimada Claudia. Gracias. Gracias, Harold. Bueno, es un reto grande el que tenemos para el ministerio, y yo creo que en el marco de lo que es el diseño de fideicomisos verdes, sostenibles, amigables con el tiempo, con el clima, que nos ayuda a todos, en realidad, creo que es importante que el ministerio abra un poquito su abanico de opciones. Yo estoy convencida que hablar solamente de crédito no es la solución. Hay diferentes estructuras que ya están funcionando, que ya han cumplido, como los fideicomisos para el sector cañero, que ha tenido funcionamiento y lo ha hecho el BDP. Y yo creo que hay que utilizar esas figuras. Yo creo que el ministerio debería ver
qué acciones hay que han funcionado, que están funcionando y cómo construyo esa sinergia para que el recurso que voy a orientar realmente sea focalizado al objetivo que están persiguiendo. La finalidad, bien lo mencionaba, es algo que están teniendo problemas en qué hago con el fideicomiso, cómo defino, para qué lo voy a hacer. Y el fideicomiso tiene un abanico amplio de administración, de garantía, de recursos, y deberíamos tratar de aterrizar eso para que el recurso que hoy tienen lo puedan enfocar a algo que realmente tenga impacto en el sector de la papa, que quieren entrar, en el sector de las frutas, ¿no? Y también apalancar recursos del mismo sistema financiero. Y para ello, bien replanteado en la exposición, el conocimiento de la cadena de valor es importante, porque eso va a permitir que puedan tener una intervención específica en el sector, para ver dónde realmente voy a atacar y que el cambio que se haga a través del fideicomiso tenga un impacto estructural y que no siga siendo asistencialista. Por eso es que ahorita la gente tiene que el crédito, que la tasa, que cambiarme las garantías, que cambiarme las condiciones, porque ya han tenido una serie de fideicomisos de crédito y han recibido de distintas fuentes. Y eso ha ocasionado que la gente exceda su capacidad de pago y no hay un control. La ley realmente sería estupendo para poder controlar, así como hay una ASFI que controla la mora y que tiene la calificación del prestatario, y tenemos una central y un buró de información crediticia, no tenemos eso en el Estado. ¿Por qué no también ver esas cosas de poder hacer una central de riesgos de los programas del Estado que nos ayude a mejorar esas carteras? Y básicamente sería ampliar y utilizar lo que hay, buscar la forma de no dilatar esos recursos en otras cosas que no sean puntuales. Y ahí básicamente se centra en la capacitación del personal interno y en la generación de alianzas. Básicamente se resumen esas dos, porque hoy por hoy hay alianzas de cooperación privada que bien podría contribuir para los fines del ministerio. Y enfocándonos en esas dos cosas en primera instancia, yo creo que se puede ir avanzando para la estructuración eficiente de los fideicomisos. Bien, muchas gracias, Claudia. Me quedo con esa recomendación de tomar de cerca lo que es una valoración de la cadena de valor. Es algo pendiente que a los proyectistas, obviamente a todos los que gestionamos proyectos, ya sea financieros, productivos, debemos reflexionar y madurar en eso. Simplemente eso, estimada Priscila, te dejo a ti la Gracias. palabra. Gracias, querido Harold, de verdad, muchísimas gracias. Antes de finalizar este webinar y agradecer a nuestros participantes, quiero pedirle al ingeniero Víctor Hugo Castro, director de Desarrollo Agrícola y Forestal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que brinde las palabras de cierre de este conversatorio. Por favor, adelante, ingeniero, lo escuchamos. Muchas gracias. Para nosotros, esta experiencia ha sido súper importante. Calculamos que hemos llegado al menos a 400 servidores públicos de nuestro ministerio en diferentes etapas, con diferentes ritmos, con diferentes presencias. Estamos muy contentos del apoyo que nos ha brindado ProRural, que ha facilitado todo este proceso de aprendizaje conjunto. Agradecemos muchísimo a todos los expositores que nos han acompañado en estas 4 jornadas, a ti, Priscila, por la moderación tan exquisita que desarrollas en todos estos eventos, a tu empresa, que ha facilitado todo su ámbito y su experticia. Agradecemos también profundamente a nuestro señor ministro Remy González, que ha estado acompañando, monitoreando este proceso, a Dedi González, nuestra hermana directora de planificación, a todo el equipo técnico que ha ido respaldando esta iniciativa, pero principalmente agradezco y de todo corazón a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, de sus dependencias, de sus programas, que están presentes en todas partes del país. Hay gente que tenemos conectados desde Cobija hasta Guayaramerín, pasamos por gente que está conectada en Yacuiba, en Villazón,
gente que tenemos en las Salinas de García Mendoza, en el Valle, a todos nuestros colegas, muy agradecido, un enorme abrazo y sigamos practicando esta enseñanza-aprendizaje en colectivo, que eso nos va a marcar mejores derroteros en nuestro servicio al país, en nuestro accionar en favor de las familias del área rural. Jayaya, hermanos, que nos vaya muy bien a todos. Que sea así, de verdad que sea así, que estos momentos, estas horas compartidas, desarrollando con expertos, nos ayuden a mejorar a todos los bolivianos, que al final todos queremos lo mismo, porque esta es nuestra patria y nuestra casa grande. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por confiar en mi persona, gracias por confiar en Contacto Bolivia y por permitirnos ser ese puente de comunicación para que ustedes puedan tener a los expertos con todas estas temáticas. Ha sido un verdadero placer poder compartir con todos ustedes. Hasta otra oportunidad. Así cerramos este ciclo de webinars. Permiso. Buenas noches.